Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la lección número 2 y vamos a empezar con la clase número uno. El indicador de logro que vamos a desarrollar es que representará, describirás y explicarás el criterio para la organización y distribución de los elementos químicos en la tabla periódica moderna, de acuerdo al orden creciente de sus pesos atómicos. Entonces, empezamos con tabla periódica y para dar comienzo, pues tenemos que hablar del señor que estamos viendo a continuación en pantalla, que es muy conocido. En realidad, una pregunta de examen podría ser que quién es el que creó la tabla periódica y pues en realidad quien dio la tabla periódica mejor establecida, moderna, fue Dmitri Mendeleev. Él pues a través de las funciones que le permitían de las masas atómicas correspondientes, él permitió desarrollar un modo de la tabla periódica en donde se pudiese organizar según propiedades químicas y físicas para poderlas, ya no había que andarlas buscando en unos libros de texto especializados para cada uno de los diferentes elementos, es decir, había un libro de hidrógeno, un libro de litio, cada investigador buscaba información y la colocaba en un libro. Entonces, la tabla periódica se creó con la finalidad de poder facilitar el trabajo de los químicos. Claramente, Dmitri Mendeleev dejó unos espacios que a la larga, después que se hubieran descubierto esos elementos que estuvieran, que se iban a realizar, pues ahí iban a ser colocados, ¿verdad? Quien modificó la tabla periódica actual, que es la que conocemos, la que andábamos trabajando el día sábado, fue Henry Moseley. Él complementó la tabla periódica y creó una nueva organización de los elementos, pero se basó en la ley actual de la ley periódica. Observen, lo que Moseley hizo es que los elementos los ordenó por sus números atómicos. Se recuerdan, los números atómicos tenían que ver exactamente con el número de protones en el núcleo de un átomo. Entonces, recordemos que el número atómico son las cantidades de protones en el núcleo del átomo y eso es lo que Henry Moseley hizo con la tabla periódica. Ahí pues aparece la nueva clasificación ahora de periodos y grupos en la nueva tabla periódica. Y Henry Moseley no se equivocó porque con el número atómico puede obtener, mire, cantidad de protones, que es la principal, ¿verdad? Cantidad de electrones, números cuánticos, que son importantísimos en el modelo atómico actual mecánico cuántico. Configuraciones electrónicas, puedo identificar el grupo familia, el periodo y la valencia, es decir, todas esas características las puedo encontrar con la tabla periódica que Henry Moseley determinó. Vamos a ver la clasificación de la tabla periódica. Sabemos que se clasifica por filas que son horizontales y por columnas que son verticales, pero empecemos definiendo qué es un periodo. Pues el periodo prácticamente es la fila, es el conjunto de elementos que ocupan una línea horizontal. A eso le vamos a llamar periodo. Resulta que la tabla periódica va a tener 7 periodos, pero esos periodos a veces les podemos llamar como niveles o capas. El término más utilizado son los niveles de energía y como solamente son 7 periodos, podemos decir que tiene 7 niveles de energía, 7 filas horizontales de izquierda a derecha. Esos son los periodos. Pero también la clasificación de la tabla periódica tiene grupos y familias. Los grupos o las familias son las columnas verticales, es decir, de arriba hacia abajo. En la columna, pues también se le denominan grupos o familias. Esos son los que llamamos columnas, son grupos verticales y la característica principal es que tienen propiedades físicas y químicas similares. No son iguales, pero sí son similares, son parecidas las propiedades químicas y físicas en un grupo. En la tabla periódica podemos encontrar algunas familias muy importantes como son metales alcalinos térreos, estos casi no tienen su nombre específico. De ahí vienen los térreos o del boro, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. Yo recomiendo que se aprendan solamente 3 grupos que son muy importantes, que son los metales alcalinos y los metales alcalinos térreos. Y se aprendan los halógenos y por último los gases nobles, que tienen que saber que toda esa columna de gases nobles, que toda la columna del grupo 7A o 17 es de halógeno y la del 1A o 1 es metales alcalinos. El que es interesante de conocer son los gases nobles, porque estos gases nobles son elementos perfectos, tienen lleno de electrones su capa de valencia, los niveles aquí se llenan,
y pues es importante saber de que estos son elementos muy estables y que en la naturaleza los podemos encontrar. Sí se encuentran en estados combinados algunos, pero generalmente la mayoría se encuentran solos porque son muy estables. Luego vemos otra clasificación de la tabla periódica en el cual podemos ver, miren, metales, todos los que están en celeste, metaloides o semimetales son los que están en verde, son poquitos. Y por último tenemos los no metales, que son los que tenemos en amarillo. Podemos quitar de esta categoría los gases nobles, que son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Estos elementos químicos los podemos retirar porque ellos son perfectos, tienen completas las capas de valencia con 8 electrones, excepto por el helio que solo tiene 2 electrones, pero está completa su capa de valencia o nivel, ¿verdad? Energético. Si queremos definir qué es un metal, se caracterizan prácticamente un metal, podemos decir que es aquel que cede electrones, que regala electrones, pues. Y cuando da electrones, ese concepto se le conoce como oxidación, entonces por lo tanto se oxidan. Los elementos se convierten en estados electropositivos o cationes cuando pierden esos electrones. Los no metales son los contrarios, no ceden, sino que se caracterizan por la tendencia a ganar esos electrones. Y el concepto contrario a la oxidación es la reducción o se reducen. Es decir, que un elemento se ha reducido no quiere decir que se ha cortado algo, sino que lo que ha hecho el elemento es que ha ganado electrones. Y si gana electrones, pues claramente va a tener más carga negativa, por eso son elementos electronegativos. Por último, encontramos una combinación entre metal y no metal que está semimetales, también llamados metaloides, miren que son estos verdes que tenemos, el boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, polonio y el astato. Algunos agregan el astato, otros no los agregan según las tablas periódicas. Estos tienen propiedades que son, podemos decir, híbridas entre un metal y un no metal, porque a la medida yo voy de izquierda a derecha, el carácter metálico se va perdiendo y aquí pues ya casi se está perdiendo hasta llegar a perder completamente el carácter metálico, a ser un no metal. Percátense que aunque el hidrógeno está en la parte de los celestes, el hidrógeno tiene un color amarillo, por lo tanto es un elemento no metálico. Vamos a hacer ahora la actividad. Tenemos una tabla periódica ahorita. Me encanta esta tabla periódica porque representa los colores. Observen, aquí este hidrógeno debería estar en verde, así como estos. Estos verdes son no metales. Estos que están aquí son semimetales y los que están en azul son metales. Entonces la pregunta sería, con la ayuda de la tabla periódica clasifica los siguientes elementos en metales, no metales o metaloides. Entonces, esta actividad está fácil porque viene usted y busca el calcio. Ah, calcio está aquí, Ca es calcio. Y como están los azules, en la parte que está acá, entonces es un elemento metálico. ¿Qué otro elemento? Potasio. El potasio se representa con la letra K. Ya ven la importancia de aprenderse los elementos de la tabla periódica y por qué hicimos la actividad el sábado. Es un elemento metálico. Busquemos el elemento argón. El elemento argón decíamos que aunque está al lado derecho, vamos a decir que es un no metal. Pero por lo general estos elementos son muy estables, son los gases nobles. Se caracterizan por tener completas las capas de valencia con 8 electrones. Recordemos que el helio no, el helio tiene solo 2 electrones. De ahí los demás tienen 8 electrones. Entonces vamos a decir que es un no metal. Y por último tenemos el silicio que se encuentra acá en la parte quebrada, en una escalera. Entonces ahí vamos a decir que son elementos semimetálicos o metaloides. Por lo tanto, me queda la respuesta de la siguiente manera, ¿verdad? El calcio es metal, potasio es metal, argón es no metal y silicio es metaloide. Posteriormente hablamos de otro concepto que se llama radio atómico y el radio atómico es como que del núcleo hacia el último electrón que se encuentra. Hay una ecuación que me permite determinar lo que es la longitud entre dos átomos y lo divido entre dos y ese va a ser el radio del átomo. Veamos una tabla periódica con radios atómicos. Vean que los radios atómicos van aumentando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha lo que va a pasar, miren, van a ir disminuyendo en el periodo. Pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué aumenta de arriba hacia abajo y por qué disminuye de izquierda hacia abajo, de izquierda a derecha? Tiene que ver con las cargas eléctricas. Hay dos tipos de cargas, positiva debido a los protones y negativa debido a los electrones. En un átomo los electrones siempre van a ser atraídos por los protones. Eso tenemos que tener en cuenta.
Los electrones quieren acercarse a los protones a través de fuerzas electrostáticas entre ellas. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, observen. De arriba hacia abajo está sencillo, porque lo que vamos haciendo es que se llenó horizontalmente la capa y ya no tengo más espacio donde agregar electrones. Agrego una nueva capa. Se llenó horizontalmente una capa, no tengo más espacios, agrego otra nueva capa. Entonces, se va aumentando el radio atómico de arriba hacia abajo porque voy incrementando el número de capas. Pero, ¿qué pasa de izquierda a derecha? De izquierda a derecha aquí no se agrega capa, la capa sigue siendo la misma. Pero ¿por qué va disminuyendo de izquierda a derecha? Es sencillo, porque se van agregando protones a medida voy de izquierda a derecha y electrones. Eso va a hacer que exista una mayor atracción electrostática y esa capa se va a comprimir porque van a ser más atraídos los electrones a través del núcleo, porque hay mayor cantidad de partículas positivas y negativas y como estas tienden a atraerse, entonces como que la capa se va a reducir el tamaño. Entonces es importante ver que aumenta de arriba hacia abajo el radio atómico y disminuye de izquierda a derecha. Veamos el siguiente caso. Me pregunta, ¿cuál representa el átomo de bario y el átomo de calcio? No solo me dan que un amarillo y me dan un como rojo. Busco bario, aquí está bario, y busco calcio, aquí está calcio. Entonces, yo lo que puedo saber de acá es de que prácticamente de arriba hacia abajo aumenta y de izquierda a derecha disminuye. Entonces yo puedo decir que el que es de mayor tamaño es el bario, por lo tanto el bario va a ser el de color rojo y el calcio va a ser el más pequeño, va a ser el de color amarillo. Entonces vamos continuando y me puede preguntar, me dice, consulte la tabla periódica y mencione quién es más grande según su radio atómico, silicio y nitrógeno, ¿verdad? Miren, el N es nitrógeno y el silicio va a ser este que está acá. Observen, ¿quién va a ser más grande que quién? ¿Nitrógeno o silicio? Cualquiera diría, pero está más a la derecha. Sí, es más a la derecha es más pequeño, claramente. Pero el detalle es que quien tiene una capa más, quien tiene una capa más es el silicio, porque está abajo. Y al estar abajo quiere decir que se agrega una capa y por lo tanto va a ser un elemento más grande en comparación del nitrógeno. Y ahí pues tenemos una actividad que va a ser parte de la tarea, en donde le preguntan qué átomo es más grande que cada quien y usted tiene que contestar la verdad de las actividades, tomando en cuenta lo que expliqué anteriormente en la diapositiva. Por último, vamos a ver algunas propiedades de periódicas en las cuales tenemos las propiedades radioatómico, que ya lo expliqué, electroafinidad, electronegatividad y potencial de ionización. Ustedes pueden buscar los conceptos de electroafinidad, electronegatividad y potencial de ionización en el módulo. Lo importante que tienen que saber de cada uno de ellos es lo siguiente. Observen que el radio atómico de arriba hacia abajo aumenta, lo que hemos estado hablando, y disminuye de izquierda a derecha. Pero todos los demás, las tres características que son electroafinidad, electronegatividad y potencial de ionización, hacen lo contrario. Aumentan de abajo hacia arriba y aumentan de izquierda a derecha. Con esto ya puedo hacer algunas actividades que tenemos aquí correspondientes y puedo ver el aumento de electronegatividad. Me pregunta, ¿cuál es el elemento más electronegativo y menos electronegativo a la tabla periódica? El más electronegativo claramente es el flúor porque aumenta a la derecha y aumenta hacia arriba, es el flúor. No consideremos los elementos de los gases nobles, no los vamos a considerar. Y el menos electronegativo sería lo contrario. Me regreso hacia la izquierda y voy en contrario hacia abajo. Entonces sería el elemento francio acá. Voy a lo contrario. Y con eso nosotros prácticamente finalizaríamos con la primera parte que es tabla periódica. Analicemos bien, recordemos, miren. Explico una vez más, de izquierda a derecha aumenta la electronegatividad, miren, y de abajo hacia arriba aumenta. Y como me pregunta el más electronegativo, agarro hacia la derecha y hacia arriba, y es el flúor. Recuerden, los gases nobles casi no los tomamos en cuenta porque son seres perfectos, se tienen completas las capas de valencia con 8 electrones, excepto el helio que tiene 2 electrones. Con esto yo culmino la explicación de este día que corresponde a la lección de la tabla periódica.
recuerden repasar lo que son los grupos y los periodos. Saludos y muchas bendiciones.